Está con nosotros en estudios de BTV Noticias Daniel Radío, es el secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Daniel, gracias por estos minutos, buenas tardes, bienvenido. Al contrario, el agradecido soy yo. Como legislador, viviste personalmente el proceso de legalización de la marihuana, ¿no? Aquel proyecto de ley de artículo único que fue tomando forma. A la luz de las incautaciones y de lo que se está viendo, aquello que se intentó atenuar, aquella política de legislación, ¿falló? ¿O no se puede hablar no hay información suficiente como para decir qué hubiera sido sin la ley? No, bueno, eso no se puede hacer. Historia contrafáctica no se puede hacer. Claro, no pero... saber. El proceso legislativo empezó bastante antes del 2013. Allá desde el año 2010 teníamos una comisión y teníamos proyectos concretos vinculados, todos firmados por todos los partidos orientados en este sentido. Yo creo que no falló. Yo creo que es insuficiente, que es una tarea incompleta y que está en permanente construcción, pero de hecho hoy tenemos un porcentaje muy importante de la población que tiene la posibilidad de acceder a cannabis sin necesidad de vincularse con organizaciones criminales. Y eso está pasando hoy en el Uruguay y eso es fruto del avance que hemos tenido en la normativa, ¿no? ¿Es suficiente la producción? Es altamente improbable que alguna de las marcas más notables de refrescos en diciembre se quede sin refresco. Ahí está. Sin embargo, hubo momentos en que las farmacias no tenían nada. Sí, ahora no pasa eso. Ahora tenemos producción suficiente, podemos abastecer todo. Viste que hay tres vías de acceso, ¿no? Por un lado están los autocultivadores, por otro lado están los clubes canábicos y por otro lado la posibilidad de comprar en la farmacia. Para las farmacias tenemos suficiente cannabis, se produce en un predio que está en la ciudad, cerca de la Ciudad de Libertad, y sí, abastecemos perfectamente. El problema que tenemos no es que no tengamos producción suficiente, sino que no tenemos suficientes puestos de venta y eventualmente que no tenemos variedad de cannabis, ¿no? Tenemos solamente 2 variedades. Me parece que en eso tenemos que ¿Se frenó el tema de las farmacias que se iban sumando? ¿Quedó ahí? No, viene avanzando. Yo asumí esta responsabilidad en julio del 2020 y había más o menos 14 farmacias, hoy hay 24. Ah, siguió subiendo. Sí, sigue subiendo. Uruguay se tiró al agua con esto porque fue prácticamente pionero en el mundo y sobre todo una marihuana estatal, como se le dijo en algún momento. Es difícil tirarse al agua y decir, bueno, ¿sabes qué? Habilito también la cocaína. Sin embargo, en algún momento Jorge Valle, en algún momento tú mismo dijiste, bueno, esto habría que hacer un camino, no dio resultado, siempre hablamos lo mismo, la ley seca y todo eso que no dio resultado. Pero ese es un paso que solos y un país tan chico como este, imposible. Eso es tal cual. La primera cosa es que hay que corregir que no hay una marihuana estatal, ¿no? Eso tiene que estar claro. Las empresas que producen son empresas privadas y lo venden empresas privadas, que son las farmacias también. No hay una marihuana estatal. En todo caso, lo que sí hay es una regulación estatal, que me parece que corresponde. Porque lo que hay un canon, ¿qué es lo que cobra el Estado de eso? El Estado no cobra. IRCA cobra una parte por su rol de regulación, pero el Estado no cobra nada hasta el día de hoy, además no tiene IVA, o sea que el Estado no se beneficia para nada. Eso son empresas privadas absolutamente, no hay marihuana estatal, como se ha dicho. Lo que hay es regulación extrema, lo cual juega un rol en contra de la iniciativa privada, eso es verdad también, ¿no? Yo lo que creo es que lo que está mostrado en el último siglo, porque el prohibicionismo es del último siglo. Los seres humanos hemos convivido con las drogas desde hace 6.000 años. Solamente estuvieron prohibidas en el último siglo. Es que los problemas... Sí, cuando el mundo se ordenó en una cantidad de aspectos, ¿no? Claro, y en esto se desordenó. O sea, cuando nosotros establecimos el prohibicionismo, vino la catarata de problemas que no existían antes. La gente antes... Bueno, había rutas del opio y había mafias y había... Claro, pero en todo caso la gente no había usos diversos de drogas, con suertes diversas, habría probablemente usos problemáticos, sin embargo, grandes personajes de la historia alardeaban de haber usado drogas, desde Marco Aurelio, el emperador romano, ejemplo de la ética, hasta Bismarck, Goethe, Goya, Freud. Pero lo que pasó después del prohibicionismo es que tuvimos el auge de los usos problemáticos. Entonces, la mayoría de los problemas que tenemos con los usos de drogas no son consecuencia de los usos de drogas, que ya existían de antes, sino que son consecuencia del prohibicionismo. Toda la catarata contemporánea de problemas tiene que ver con el prohibicionismo. Esto quiere decir entonces que ahora vamos a liberar todo, vamos a legalizar, como si a mí no me gusta hablar de legalizar, porque en realidad, como lo natural, el prohibicionismo es un experimento que la humanidad hizo hace 100 años y que nos dio los peores resultados. Lo que hay que hacer es desprohibir.
el camino, porque lo natural no es la prohibición. Entonces, lo que me parece es que eso no quiere decir que de un día para otro tenemos que abrir. Primera cosa es que... bueno, el camino de la marihuana de Uruguay no lo siguió casi nadie tampoco. Más o menos. Lo siguió Canadá, no el mismo, pero tiene... Hay algunos estados de Estados Unidos. Y está anunciado que va Alemania, próximamente, Luxemburgo, probablemente algunos otros países. Esto va para allá. Esto va para allá. Lo otro es que yo digo es que hay que otras sustancias que no se puede hacer correr este velo en un solo país, hasta por los mecanismos de producción. Obviamente. No es posible, ¿no? ¿Turismo canábico en qué quedó eso? Que el turista pudiera comprar, por ejemplo. Sí. Yo prefiero no hablar de turismo canábico porque de la misma forma que cuando un turista... Viene con todas las frases hechas y... Cuando un turista viene al Uruguay y consume alcohol, nadie habla de turismo alcohólico, ¿no? Entonces yo prefiero... Lo que pasa es que él puede tomar alcohol en todos los países del mundo y venir acá a consumir marihuana es un adjetivo que capaz que no te gusta, pero corresponde más que con el del alcohol, ¿no? En todo caso, lo que yo digo es que la normativa actual tiene un problema, generó un problema que es que generó una inequidad, que es que los ciudadanos uruguayos y los ciudadanos extranjeros residentes tienen derecho a usar cannabis sin vincularse a organizaciones clandestinas, mientras que los ciudadanos extranjeros no residentes no. Y hay la legítima sospecha de que hay turistas que vienen al Uruguay y consiguen cannabis, pero lo consiguen a través de vincularse con organizaciones clandestinas, lo cual nosotros creemos que es un mal Como el brasilero paso. Que está parado con la cédula en la puerta del free shop, decís vos. Por ejemplo. Sí, se me ocurrió ahora eso. Este artículo 72 de la rendición de cuentas, donde se pretendía, ¿eso fue quitado finalmente, que el ministro del Interior tuviera acceso a la información de los clubes canábicos? Sí. ¿Se quitó eso o siguió ahí? No se quitó. El señor ministro del Interior tuvo muy buena voluntad en este sentido y siempre dialogamos y estuvo en la mayor disposición para que eso no prosperara. Tengo para hacerte escuchar un audio, es decir, el ministro Heber analiza la política de incautación aplicada por el gobierno. Son unos segundos, lo vemos. Dale. Con el director tenemos varios temas arriba de la mesa que tenemos que charlar, sí. Primero tenemos que tener la charla, ¿no? Para saber si tenemos discrepancias. Yo todavía no he escuchado sus argumentos, no lo he hablado con el propio director y creo que de ahí, en más, podemos buscar un poco los puntos en común o no. En el caso que tengamos visiones distintas, lo diremos con mucha transparencia. Se refería a cuál es tu pensamiento con respecto a cómo se debe combatir, por ejemplo. Sí, yo creo que, lo que revela este audio es que el señor ministro del Interior tiene una gran vocación de diálogo, que yo comparto. Y además, las veces que hemos conversado, siempre nos hemos terminado poniendo de acuerdo. Yo creo que hay cosas distintas. Una cosa es la postura filosófica que uno tiene respecto a esto y cómo tiene que operar en el sentido de ir modificando los cambios culturales y políticos que se tienen que procesar en el corto y mediano y largo plazo. Y otra cosa es el cumplimiento de la normativa actual. Y la normativa actual impone que hay que Eso te iba a preguntar. Hay un mientras tanto que es la ley. Y yo creo que el Ministerio del Interior hace lo que tiene que hacer, por supuesto. Ha llamado la atención, no sé si es la efectividad, porque viste que cuando pasa un camión y dice, le incautaron 3.000 botellas de whisky. Entonces lo primero que dice la gente no es que bien, dice cuántos otros habrán pasado, dice la gente. Y con la droga, ¿qué pasa? Porque hay una serie de incautaciones gigantes. ¿Es mejor trabajo o hay más tráfico? ¿Qué información hay? Yo no tengo certeza de eso, en realidad, porque uno no puede saber cuánto no incauta. Porque en realidad si supiera lo incautaría. Hay especulaciones de eso, que se dice que por cada parte que se incauta hay 9 que no se incautan, pero eso en todo el mundo se dice eso, sí, pero eso no es posible saberlo. Lo que sí sabemos, yo a veces miro un programa en la televisión del cable que se llama Alerta Aeropuerto, no sé si, en el cual atrapan a la gente, y siempre los que atrapan son las mulas. ¿Por qué pasa eso? Y porque los grandes narcos están dispuestos parten de la base de que algo le van a agarrar. Y entonces sacrifican personas, sacrifican drogas, sacrifican recursos financieros y humanos, porque tienen garantizado que de alguna manera al final, porque ¿cuál es la prueba del 9? De que al final del día nuestro control de la oferta, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, termina fracasando. Que todos los consumidores consiguen. O sea, los consumidores que quieren usar droga o que necesitan, la consiguen, pero no te quepa duda que no hay nadie que se quede sin eso consumir. siempre fue raro porque de repente el consumidor sabe dónde hay una boca y a veces la policía no sabía. Sí. Digo, o entre comillas, yo qué sé. Pero en todo caso, independiente de la boca o del dealer o de lo que sea, siempre no hay ningún usuario que quiera conseguir y no consiga. En todo caso, lo que sí logramos con la prohibición, que eso es un efecto secundario tremendo, es el mejoramiento de los precios para los narcos, ¿no? Yo recuerdo que siempre conversábamos eso con el exministro
Jorge Larrañaga, que me decía, Daniel, en San Pablo están vendiendo el cannabis uruguayo 5 veces lo que se vende acá. ¿Y por qué? ¿Porque los brasileños tienen más plata? No. ¿Porque tienen un paladar exquisito? No. Porque está prohibido. Y eso mejora el precio para los narcos. La última, se ha dado este episodio tremendo en Argentina de la droga contaminada. Estirada, acá pasa, había estudios con respecto a qué porcentaje de droga estaba. ¿Cuánto preocupa eso? ¿Han hablado ustedes con autoridades argentinas o es un tema de ellos por ahora? En realidad nosotros recibimos el alerta de ellos y acá nosotros en Uruguay tenemos una cosa que se llama el sistema de alerta temprano, que es una coordinación entre todos los organismos que estamos involucrados en la temática, que permanentemente, no en relación con este caso, permanentemente las sustancias que se incautan en Uruguay siempre se analizan en el Instituto Técnico Forense, y cuando aparecen sustancias nuevas o combinaciones nuevas o particularmente peligrosas, la información circula y a veces nosotros emitimos alertas vinculadas con esto. De hecho, hace poco más de un mes habíamos emitido una alerta por la aparición de sustancias potencialmente más peligrosas que lo habitual, sustancias de síntesis, de esas que se utilizan en las fiestas electrónicas. Y ahora nuevamente eso funcionó, estuvimos inmediatamente en alerta, el Instituto Técnico Forense está poniendo especial énfasis en una actividad que hace habitualmente, que es controlar las sustancias, y bueno, no se ha detectado esa combinación con el carfentanilo, creo que se llama al final. Que fue el informe oficial de ayer. No se ha detectado, pero que se utiliza para dormir a los elefantes. Imaginemos, sí. ¿No? la magnitud de esa sustancia, ¿no? Pero la posibilidad de que aparezca, digamos, no es, a ver, ¿qué quiero decir? Esto funciona para los narcos con una lógica comercial. A ningún vendedor le conviene matar a su cliente. O sea que acá o hubo un problema en la combinación o vaya a saber qué pasó. La posibilidad de que aparezca en la misma medida en que quienes gestionan este negocio son organizaciones clandestinas y criminales, está presente siempre mientras esto siga siendo clandestino y criminal, ¿no? Daniel Radio, muchas gracias por hoy. No, al contrario, gracias a ustedes por la nota.